Buenos días. Bienvenido al tiempo con Dios de este día. Hoy meditaremos la palabra en 1 capítulo 5, en los versículos del 1 al 13. Y se llama Por la santidad de la iglesia. Acompáñame a aprender en este pasaje de la palabra de Dios. En este pasaje podemos leer y entender la importancia de la santidad en la iglesia. Esta carta no solo fue escrita a la iglesia de Corintios, sino que sigue escrita para la iglesia actual y para la iglesia que somos nosotros. Así es que vamos a leer primero los 2 versículos del capítulo 5. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y en esos 2 primeros versículos encontramos la descripción del problema de fornicación que había en la iglesia. Sí, en la iglesia, al grado que alguien cometía fornicación con su madrastra. Y esto no era todo, sino que en lugar de estar avergonzados por tal situación, dice que estaban envanecidos o orgullosos. Leamos los versículos del 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que vemos aquí que se requiere unidad en el espíritu y el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo para enfrentar los ataques a la santidad de la iglesia. El apóstol Pablo hace saber su postura con tal de salvaguardar la santidad de la iglesia, y también nos muestra que el objetivo de la corrección es llevar al camino del arrepentimiento para la salvación del alma. Leamos los versículos del 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En esta carta, Pablo amonesta a la iglesia, señalando que este tipo de graves problemas no son motivos de jactancia, y advierte que si se permiten algunos pecados en la iglesia, estos terminarán afectando a toda la iglesia. La iglesia debe buscar en todo tiempo vivir en santidad, ya que Cristo la ha limpiado. La carta hace referencia a la expresión de que un poco de levadura afecta o se esparce en toda la masa, y aclara que esta vieja levadura es el pecado, no solo de fornicación, sino también la malicia, la maldad, las envidias, las mentiras y otras como estas semejantes. Pero por el contrario, dice la carta que la nueva levadura es la sinceridad, la verdad, la unidad, el amor, la humildad y cosas semejantes a estas. Ahora leamos los versículos 9 y 10.
os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y Pablo menciona aquí que en el mundo hay pecadores como los fornicarios, los ladrones, los idólatras, etc. Y dice también que si la iglesia no quisiera absolutamente nada de que esto existiera, pues prácticamente la iglesia tendría que salirse de este mundo. Pero veamos con atención la última parte de este pasaje, en los versículos del 11 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal, ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. En los versículos anteriores, la carta muestra lo que pasa en el mundo, pero en esta parte final del pasaje resalta la enorme diferencia entre el mundo y la iglesia. Con los pecadores del mundo dice, no se junten. Dice, pero si alguien que se dice que se llama hermano, es decir, que es parte de la iglesia y practica este tipo de pecados, la determinación que muestra la palabra es mucho más radical, pues dice, ni siquiera comas con él o con ella. Y Pablo pregunta, ¿por qué se debe o se hace juzgar al mundo? Más bien, empecemos por dentro. Cuidemos la santidad de la iglesia y la cuidamos si cada uno de nosotros, que somos la iglesia, tenemos una vida de santidad. También en la unidad de la iglesia nos va a ayudar unos a otros a vivir en santidad y enfrentar con determinación a todo aquello que atente contra la santidad de la iglesia. Así es que nos despedimos orando, diciéndole, Señor, ayúdanos a vivir en santidad y a arrepentirnos de nuestros pecados para salvaguardar la santidad de tu iglesia. Que Dios te bendiga y nos saludamos en la siguiente cápsula. Hasta luego.